Después alcé mis ojos y miré, y he aquí un hombre que tenía en su mano una cuerda de medir. Le pregunté: ¿a dónde vas? Y él me respondió: a medir a Jerusalén, para ver cuál es su ancho y cuál es su largo. Y he aquí, cuando salía el ángel que hablaba conmigo, otro ángel le salió al encuentro y le dijo: corre y di a ese joven: Jerusalén será habitada sin muros a causa de la multitud de la gente y del ganado que habrá en medio de ella. Y yo seré para ella un muro de fuego alrededor, y estaré en medio de ella como su gloria, dice el Señor. 6. ¡Ea, ea! Huyan de la tierra del norte, dice el Señor, pues que los esparcí por los cuatro vientos de los cielos, dice el Señor. ¡Ea, Sión! Escápate tú que habitas con la hija de Babilonia, porque así ha dicho el Señor de los ejércitos: después que la gloria me enviará a las naciones que los despojaron, porque el que los toca la niña de su ojo. Porque he aquí, alzo mi mano sobre ellos, y será botín para los que fueron sus esclavos. Así sabrán que el Señor de los ejércitos me ha enviado. 10. Canta y alégrate, oh hija de Sión, porque he aquí que vengo y habitaré en medio de ti, dice el Señor. En aquel día se unirán al Señor muchas naciones, y serán mi pueblo, y habitaré en medio de ti. Entonces conocerán que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ti. El Señor poseerá a Judá como su heredad en la tierra santa, y de nuevo escogerá a Jerusalén. Calle todo mortal delante del Señor, porque Él se ha despertado en su santa morada. Aquí está. Capítulo 2 de Zacarías, solo como una característica especial. En el original, el libro original de Zacarías, el capítulo 2 comienza desde el capítulo 1. ¿Sí? Hay algunas versiones que tienen las dos, le da seguimiento en el capítulo 1, que desde el versículo 18 comienza el capítulo 2, el original, pero ya cuando es en la traducción, cuando hacen los escribas, lo separan de esta manera, y comenzamos entonces en el versículo 1, ¿sí? Que dice, en nuestro estudio del día de hoy, pues ahora no puse las preguntas, pero yo quiero hacerle alguna, hermano. Usted el día de ahora, ¿qué es lo que lo sostiene? ¿Qué es lo que usted lo hace sentirse seguro, protegido? ¿Sí? Yo sé que usted va a decir, pues Dios, ¿verdad? Pero en verdad, ¿es Dios que le hace sentir seguro? Si se queda sin trabajo, si se le acaba el ahorro, si tiene un conflicto en la casa, si se aparta de su familia, ¿en dónde está su seguridad? Su protección. Hoy vamos a estar analizando este pasaje y vamos a dar a dos temas. Vamos a estar analizando en dos temas muy interesantes. Entonces, en el primero parte de esta pregunta, ¿sí? Y la otra pregunta es: ¿qué será más importante o que tenga más valor en el mundo que valga la pena desatender el llamado de Dios? ¿Por qué nos quedaríamos en esta tierra? Si el Señor, yo no creo así, pues, pero que el Señor nos llama, ¿por qué le dirías déjame? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te quedarías? Pues vamos a analizar este pasaje en base a estas preguntas, con el primer tema de esta noche. Es una promesa de gloria, una promesa de gloria. Entonces estamos hablando y ubicándonos en la tercera visión que Dios le dio a Zacarías para comunicarle a su pueblo. Dice entonces en esta visión que vio Zacarías un varón con un cordel, dice esta versión. Aquí leí que era una cinta de medir. ¿Usted sabe qué es eso, un cordel? Es un metro, una cinta métrica para medir, y la tenían donde en su mano. Sí, entonces lo vio, y bueno, ya ahí Zacarías le preguntó,
Pero nada más un detalle. Si se considera a la segunda visión que tuvo Zacarías, que vio a 4 carpinteros, sí, que es los que iban a tratar con los 4 cuernos, que eran 4 gobiernos que maltrataron al pueblo de Dios, sí, ellos iban a tratar, en otras versiones no dice carpinteros, dice herreros, pero eran artesanos que Dios iba a utilizar para tratar de castigar a los que se metieron con su pueblo. ¿Sí? Algunos en esa visión pues consideran que es, algunos, no voy a decir que todos están de acuerdo, pero algunos han definido que uno de los 4 cuernos, como en el Apocalipsis que veíamos la semana pasada, representan ¿qué? Naciones. Gobiernos, ¿sí? Naciones. Entonces entre uno de ellos es Babilonia, imperio babilónico. Luego ¿cuál le sucedió? El Medo-Persa, acuérdense, después de Babilonia, Medo-Persas, luego los griegos y los romanos. Entonces ahí hablan acerca de estos 4 cuernos, bueno, que más adelante los vamos a estar analizando, pero si en esa segunda visión, como una ampliación de la verdad de lo que estaba sucediendo, iba por suceder, la tercera visión es una elaboración de la promesa, es ya el acto, lo que va a acontecer, ahí se va a elaborar lo que Dios prometió. Entonces, ¿qué es un cordel? Ya lo dijimos, el hombre que tiene el cordel es un ángel. ¿Sí lo leyeron así en su Biblia? Es un ángel, ¿verdad? Pues está en forma humana, como lo vio en su visión Zacarías. Algunos han creído que es el ángel de Jehová, como veíamos a la semana pasada, el que estaba montado en caballo, pero aquí no hay una referencia clara que especifique que es el ángel de Jehová, solamente es un ángel en forma humana. Sí, el mismo pasaje lo afirmaría. Pues una promesa de gloria en medio de la devastación. Recuerden cómo se encontraba Jerusalén. ¿Cómo estaba? Destruida, estaba desolada, estaba desértica. ¿El templo cómo estaba? Destruido y estaba en pausa, estaba sin terminar, estaba en obra negra, dice por acá el hermano. Entonces, en esos momentos nos encontramos, entonces estaban en medio de una devastación, y eso lo podemos también nosotros, ¿cómo nos encontramos? Hay momentos que nos hemos encontrado devastados, ¿sí? Destruidos. Pues bien, la visión de un varón que sale para medir a Jerusalén es una visión de restauración. Por eso, una promesa de gloria en medio de la devastación trae restauración. El varón tiene como tarea tomar las medidas para reiniciar la reconstrucción. Eso es lo que deja ver. Fue a sacar las medidas de ¿qué? De lo ancho y de lo largo. ¿Y para qué? Para reconstruir la ciudad. Pero vamos a analizar por qué más. Está interesante. El varón tiene como tarea tomar esas medidas y está preocupado por la construcción del muro de protección. La ciudad de Jerusalén en la época del Antiguo Testamento contaba con un muro que lo rodeaba, con 8 puertas, 34 torres, donde los arqueros se apostaban para disparar contra los enemigos. Así estaba la ciudad fortificada antes de la caída por medio de Babilonia. Así se encontraba. Pero ¿cómo estaba ahorita? Los muros estaban destruidos y su templo destruido, saqueado. La ciudad de Jerusalén cayó en manos, ya lo hemos analizado, en manos de Nabucodonosor, cuando los babilonios destruyeron los muros y lograron la rendición de Jerusalén. Ahí está una imagen de esos tiempos. Ahí está Jerusalén, ahí ustedes pueden ver el muro alrededor, ¿sí? Y bueno, si quieren contar ahí las torres, está bien, si no hay luego 8 puertas que eran para entrar y salir. Y bueno, así es como se visualizaba Jerusalén antes de la caída por medio de Babilonia. Una promesa de gloria en medio de la devastación que trae restauración. Viene como respuesta a la pregunta de Zacarías al ángel: ¿a dónde vas? ¿Qué vio que traía en la mano? Una cinta. ¿A dónde vas? Va a medir la ciudad de Jerusalén una vez para determinar sus dimensiones exactas, no un cálculo exacto. No es la ciudad futura lo que está hablando aquí, sino la de los mismos días del profeta. Se le va a medir como preparación para la restauración completa. Se mide
Fíjense, este está interesante. Se mide lo que es de su propiedad, ¿sí? Lo que es suyo, lo que le pertenece. Mi hermano Manuel sabe bien de eso. Yo no puedo venir y meterme a un terreno a medirlo, ¿verdad? Porque no es mío. Dice, ¿qué traes? Estás invadiendo, ¿no? Se mide lo que es suyo, lo que le pertenece. Entonces, para ir de entrada, dice Dios, aquí estoy, ustedes son míos, aquí estoy trabajando. Entonces, esta promesa va a traer restauración a la nación. El ángel intérprete salió a encontrarse con otro ángel para escuchar la promesa del futuro de Jerusalén. El mensaje dado al joven profeta, por eso es que sabemos que es más joven que Ageo, ¿sí? El joven profeta, en base a este pasaje que leímos aquí, asegura que Jerusalén se extenderá a tal modo que se desbordará de sus límites y será habitada como las aldeas sin murallas. Los hombres y el ganado se multiplicarían en ella. Aquí estamos pasando ya entonces una promesa de gloria en medio de la devastación. Después de traer restauración, vemos que también va a traer prosperidad. ¿En qué sentido? En que se van a multiplicar los hombres, el ganado, y va a llegar un momento que no van a caber en el lugar. Sin muros. No es porque estuviera desprotegida la ciudad, sino porque ha excedido de tanto crecimiento. Sí, ya en ese momento volver a fortificar y vamos a ver algo más. Vamos a ver una promesa de gloria, ¿no? Vamos a ver algo más glorioso aún. Una promesa de gloria en medio de la devastación trae prosperidad. Cuando un día estaba tan llena que no van a caber en sus territorios, van a rebosar de gente y de animales. Habrá prosperidad y abundancia. Semejante aumento de la población como la que aquí nos refleja y predice no podría ser resultado del regreso de Babilonia de muchos judíos, sino que se refiere a un tiempo más lejano, como a nuestros días antes del Señor, pero no de inmediato. Esta promesa gloriosa que trae prosperidad. ¿Cuántos habían llegado en ese tiempo a Jerusalén? ¿Se acuerdan? Venían de 50,000 grupos, de 50,000. ¿Ustedes se acuerdan más o menos cuánto hacían de tiempo desde Babilonia a Jerusalén? ¿No? 4 meses aproximadamente. Entonces, aquí llegamos, no, pues está lejísimos. Una promesa de gloria en medio de la devastación, pues trae prosperidad, y ahí está hacia un futuro lejano. Y miren, una promesa de gloria en la misma presencia de Dios. ¿Qué dice en este pasaje? Aun cuando Jerusalén estará sin murallas materiales que la protejan de sus enemigos, no dejará de estar sin protección. ¿Usted leyó el versículo 5? En el versículo 5 que dice: y yo seré para ella un muro de fuego alrededor y estaré en medio de ella como su gloria, dice el Señor. Después de un tiempo de trato con su pueblo, después de un tiempo de trato que analizábamos, pareciera que el Señor se había olvidado. Sí, dice el Señor: yo tengo todo esto para mi pueblo. ¿Qué es lo que Él está prometiendo? Su misma presencia. Sí, aunque la ciudad, ¿cómo está? Destruida. El mensaje de este último ángel tiene una importancia capital. Jerusalén sería habitada sin muros. En tiempos no era común, pero era una bendición habitar sin muros. La población había crecido y el ganado también era mucho. No se podían reconstruir los muros antiguos porque la ciudad necesitaba de límites mayores. ¿Ya vieron cómo estaba? Entonces, ¿qué aconteció? Mientras el Señor trataba con ellos, el Señor estaba visualizando ensanchar el territorio, porque su pueblo, su nación, ¿qué iba a suceder con ella? Él iba a cumplir su promesa ¿de qué? De prosperar. ¿Se acuerdan de esa promesa? Correcto, esa promesa de multiplicar, prosperar, pero también a su pueblo. La promesa a él. ¿Cuál fue la promesa de su pueblo? Tú serás bendición para todas las familias de la tierra. Muy bien, la promesa abrámica. Y vamos a ver que trae un contenido mayor todavía este mensaje.
¿Hasta ahí vamos bien, hermanos? Sí, bastante. Sí, una promesa de gloria es la presencia de Dios. A la par del mandato del ángel viene el mensaje consolador, con las mismas palabras de Jehová, quien le dice al pueblo, refiriéndose a Jerusalén: yo seré para ella un muro de fuego alrededor. ¿Dónde tenían la seguridad ellos? En sus muros. ¿Cómo vamos a ir para allá? Estamos desprotegidos. Cuando usted le decía cuáles son esos muros que los fortificados, que de repente viene un viento fuerte, los tumba, y usted dice: ay, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora quién podrá ayudarme? Yo seré para ella un muro de fuego alrededor. Cuando Jehová se compromete a proteger, no hay nada que temer. Y los israelitas, los judíos, su pueblo lo sabía. El fuego era señal de seguridad plena contra los enemigos. ¿Les recuerda alguna escena del Antiguo Testamento esto? ¿Cuál? El desierto. En el Éxodo, en el desierto. A ver, muy bien, una promesa de gloria, la presencia misma del Señor. El muro de fuego, que indica seguridad y protección, debe de recordarnos en el Éxodo, cuando Él guardaba y guiaba por las noches con un muro, con una columna de fuego, y en el día era una nube. Muy bien, Dios será su muro de protección y salvación. Pero vamos a ver qué más acontece con esta nación. Una promesa de gloria es la presencia misma de Dios. No solo iba a guardar al pueblo, también iba a permanecer en medio de él. ¿Se acuerdan de este Dios cercano? No solamente iba a cuidar y protegerte, como nosotros nos sentimos protegidos y cuidados por Dios. Dice: voy a habitar en medio de ustedes, en medio de mi pueblo. Una promesa que ha venido durante todo el Antiguo Testamento. El tema de la presencia de Jehová en medio de su pueblo se recalca de varias formas. Lo vemos desde el Génesis. Ahí están las citas si ustedes quieren tomarlas. Esto nos recuerda la gloria de Jehová sobre el propiciatorio en el tabernáculo en el desierto, que no era otra cosa sino la constante presencia de Jehová con el pueblo. Iba a estar sin muros, pero no desamparada. Como a nosotros nos hemos quedado sin trabajo, hemos visto que no tenemos algún momento salida de solución, aún en medio de nuestro servicio. Estamos hablando del pueblo de Dios, y a veces después de un trato especial con nosotros. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? ¿No? Ok, yo ahorita les voy a hacer unas. Una pregunta de gloria, una promesa de gloria es la presencia de Dios. Cuando estamos devastados, el enemigo puede entrar y salir. ¿Sí o no? Sí. No hay límites. Las personas pueden venir, entrar y uno está: sí, ya no vivieras con vivir. Sí, te hacen como. Pues no hay protección. Todo está destruido. Todo está deshecho. A veces han tenido crisis de fe, crisis existenciales. ¿Sí? Dios puede restaurar, puede prosperar, lo podemos ver en este pasaje, y puede abundar aún, y Dios quiere hacerlo en nuestras vidas. Dios hará algo nuevo. Lo hizo con su pueblo, ya está sucediendo, dice Isaías. Cosas nuevas están pasando, y Él quiere hacer eso nuevo en nuestras vidas y en la vida de todo aquel que en Él crea. ¿Sabes cuánto te ha bendecido Dios hasta hoy? Podemos nosotros pensar: estamos devastados, hemos estado en un sentido desierto, pero ¿cuánto Dios te ha bendecido? No hablando solamente de bendiciones económicas o materiales. Platíquenme unas dos. La salud, la familia, el trabajo, comer cada día, levantarnos en las mañanas, tener las fuerzas, ¿verdad? La conciencia, la luz, bueno, la salud, un techo, familia, tener, saber un oficio, una profesión. Todo son ricas bendiciones, y algo es conocer a nuestro Dios.
tener un lugar donde adorar a nuestro Dios, pues bien, vamos para allá. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Una promesa de gloria en la presencia de Dios. Dios restaurará su ciudad y su templo para habitar en ellos. ¿Sí? Eso es lo que estamos viendo en la visión de Zacarías. Su templo somos nosotros en Cristo Jesús. Entonces, tú y yo somos ciudad de Dios y templo de Dios, el que viene a restaurar. ¿Cómo ves esta palabra? ¿Cómo te hace sentir? ¿Qué piensan? Alegre y confiado. ¿Confiado? ¿Gozoso? Seguros, una seguridad. Si hemos pasado por esas, el Señor quiere restaurar, quiere prosperar en nuestra fe, en su amor, quiere prosperarnos en crecimiento y en su conocimiento de Él, pero más allá, no solamente como al pueblo, no nada más cuidar y proteger, sino Él quiere habitar en medio de nosotros. ¿Y lo hace? ¿Cómo? Usted viendo todo lo que nos da, todo lo que provee. ¿Ustedes creen que Él está aquí ahora? Por fe. ¿Y su Espíritu Santo en dónde está? En nosotros, no solamente en medio de nosotros, sino en nosotros. Esa es una promesa gloriosa por parte de Dios para su pueblo. ¿Qué le parece? Adrián. Muchas veces venimos devastados con muchas situaciones. El Señor restaura, el Señor levanta, bendice, y desafortunadamente muchas veces cuando recibimos la bendición damos la vuelta y nos vamos. Decimos gracias, Señor, y nos vamos. Pero la verdad es que Dios es fiel y Él siempre está esperando que le amemos con todo el corazón y que permanezcamos en Él. Amén. Que le creamos. Pues bien, hasta aquí es el primer tema, una promesa de gloria. Y el segundo tema, que este es del versículo 1 al versículo 5, y el segundo tema comprende del versículo 6 al versículo 13. Y es advertencia de escape. Me falta ahí, es una advertencia de escape. Lo podemos ver aquí en nosotros. ¿Qué sucede? ¿Qué título, no? ¿Qué tema? Después de la tercera visión, Zacarías se regresa al mensaje profético directo para advertir oportunamente. Después de esta visión, Zacarías habla al pueblo y les llama la atención. Así como en algunas versiones dice: ¡Ey! ¡Ey! Y aquí, ¡Ea! ¡Sión! O algo así como llama la atención: ¡Ey! ¡Ey! No sé. Así, atiende aquí lo que estoy hablando. Es una expresión de aliento para los que aún quedaban en Babilonia. ¿Sabían que los que habían regresado eran muy pocos en comparación con los que se quedaron en Babilonia? Había muchísimos todavía. Escápate. Es un reto para dejar la tierra del norte. ¿Qué decía? Abandonen, salgan de Babilonia, huyan de la tierra del norte. Los judíos exiliados deben escapar de la tierra del norte, que es Babilonia, aunque han sido esparcidos allí, fuera de su tierra, y se los exhorta a huir de la tierra condenada. ¿Se acuerdan qué reporte habían dado los los jinetes que habían salido a toda la tierra en la primera visión de Zacarías? Que toda la tierra estaba ¿cómo? En paz y tranquila. ¿Sí? Entonces, aquí se encontraba en esa misma situación. Los judíos tenían que escapar de esa tierra condenada. Aquí, más o menos ahí para que ustedes ubiquen, en donde está el globito rojo, ahí es Babilonia. Si lo alcanzan a ver, ahí están letras grandes. Y Jerusalén se encuentra, y se alcanzan a ver por aquí. ¿Sí alcanzan a visualizar Jerusalén? Allá de la tierra del norte, Babilonia hasta Jerusalén. Todo eso tenían que regresar. Hasta allá se los llevaron, y pues eso era lo que tenían que hacer para regresar. ¿Y regresar a dónde? A una ciudad ¿cómo? Destruida. Muy bien. Advertencia de escape por propia voluntad. Escuchen esto. Primero el Señor se los llevó y aún no tenían elección. Vinieron Babilonia y se los llevó. Y ahora era: escápense de allí. ¿Pero por qué si estamos en paz? Escápense por propia voluntad.
Las razones para huir de Babilonia eran porque Dios había prometido su segunda bendición en su propia tierra. Dios, ya lo que vimos hace rato. Pero también iba a decir. Sí. Y dos, por la calamidad que estaba a punto de caer sobre Babilonia. Así es. ¿Qué calamidad? ¿Qué imperio fue el que vino a tomar a Babilonia? Los persas. Muy bien, los persas. ¿Quién era el que iba al frente? ¿El otro? Darío, el rey Darío. Muy bien. La gente que regresó es poca comparada con la que se quedó en Babilonia. Y interesante lo que sigue. Muchos ya tenían su vida realizada allá. 70 años estuvieron allá. Habían comprado, habían tenido propiedades, una generación, correcto. Una generación, habían comprado casas, negocios, con algunas riquezas, y de alguna manera estaban acomodados. Correcto, esta escena, llevémosla. ¿Quién era? ¿Estaban en dónde? En Babilonia. ¿Cómo era Babilonia? Era un imperio. Exacto. Advertencia de por propia voluntad. Algunos de ellos habían vuelto ya, pero la mayoría no lo había hecho debido a su incredulidad, a la desolación de su patria. Ya decían que era su patria. No, pues ya estaba desolada, pues aquí estamos bien. Como en Egipto. Como en Egipto, aquí estamos bien. Allá ¿qué vamos a ir a hacer? Porque era otra generación. Y no fue Otra generación, el desapego a su tierra por el tiempo prolongado, por los que se van a Estados Unidos y dicen, no, ya que esto ya no regresa. La paz y seguridad que tenían en Babilonia, ¿sí? La paz y la seguridad que tenían en ese tiempo, pues Judea estaba desolada, destruida y el templo incompleto. ¿Saben cómo está esta escena? ¿Cuál es el llamado? Huyan de Babilonia, avancemos. Advertencia por propia voluntad es clave. Salgan, huyan, escapen. Valdrán más las riquezas de este mundo que el llamado de Dios. ¿Cuál es el llamado? Salgan. ¿De dónde? De Babilonia. Babilonia, en este tiempo, en este pasaje, representa los gobiernos de este mundo, los imperios que le sucedieron. Aunque era Persia el que imperaba, el que estaba gobernando, y luego vendrían los griegos y luego los romanos, es un imperio que también se menciona en el futuro. Ellos estaban ¿en dónde? ¿En la ciudad de dónde? De Babilonia. ¿Y quiénes eran los que gobernaban? Persia, pero aún aquí Dios les sigue llamando Babilonia. Y aún después de tantos años que han ocurrido, desde 500 años antes de Cristo hasta 2000 y tantos que van a ser, que vemos en Apocalipsis 18, ¿sí? Aquí traje el pasaje, es conocido como la Gran Babilonia y el gobierno del Anticristo, que algunos han llegado a pensar que ahí en Babilonia es donde va a tener su sede. Ahí también, en ese centro de operaciones. Babilonia representa también la rebelión del hombre contra Dios y las cosas de este mundo. Esta información es interesante y clave para esto. Representa las cosas de este mundo, todo lo que nos atrae. Y dice el Señor, salgan de Babilonia. Ojo, se menciona en Apocalipsis 18:4, salgan de ella, pueblo mío, para que no participen de sus pecados y para que no reciban sus plagas. ¿Ven el paralelo? ¿Sí? Porque, ¿por qué no querer salir de allí y dejar sus comodidades? como todos. Y estar dispuestos a vivir la angustia desoladora. No se quieren salir, pero están dispuestos a vivir lo que ha de venir. ¿Sí? Por no querer dejar la vida que en el mundo ofrece, representada por Babilonia. Deja tu comodidad. No querían regresar, ¿por qué? Porque tenían que dejar las cosas. ¿Cuántos hemos vivido y aprendido a dejar el negocio tal vez que me estaba dando una vida cómoda y tal vez ilícito, o que ocupaba todo mi tiempo y satisfacía todos mis deseos y mis necesidades, por regresar a lo que dice el Señor? Ven, aquí está la ciudad así, pero yo voy a ser el que va a estar en medio de ti. No va a haber muros, no va a haber que te proteja, que tú puedas ver, pero yo voy a estar en medio de ti. ¿Cuántos decimos, no, pero no estoy seguro? No, y si tomo esta decisión, no. Titubeamos para atender al llamado de Dios. Todavía le pides otra señal.
Todavía, amigo. Dame otra. Sí. ¿Cómo dices que te llamas? Gerardo. Ahora te vamos a llamar Gedeón, el de las señales. Ok, entonces, si entiende esta parte, ¿qué es lo que está llamando el Señor? Huyan, escapen de lo que ha de venir. Y muchos estaban allí ya acomodados, que no estaban dispuestos a dejar su vida tranquila, cómoda, para llegar a reconstruir el templo, su relación con Dios, a donde Dios iba a habitar allí. ¿Cómo ven? Muchísima. Y aún, si lo trasladamos a nuestros tiempos, ¿cómo? Ahí están esparcidos, no están en su país. Sí. Por eso tenía que irse por su propia voluntad. Dios los estaba llamando, no estaba obligando, sino así como actualmente nos llama a nosotros a tomar la decisión y por nuestra voluntad decir: sí, Señor, soy capaz de atender a tu llamado, debo de dejar todo eso. Voy a dejar de estar cómodo Porque mi herencia para seguirte a ti. Eres tú, para seguirte a ti. Si hay que trabajar, muchos que decimos no queremos trabajar ni pasar precariedades. ¿Se acuerdan lo que decía Ageo? Que el templo lo habían parado, ¿verdad? Estaban desanimados por los samaritanos y habían parado la construcción del templo. Y Ageo le reclamaba al pueblo: ¿cómo es posible que ustedes estén edificando y viviendo en sus casas lujosas mientras mi templo, ¿cómo está? En ruinas. ¿Qué traían? Esa enseñanza, esa escuela, y aún así, estando en su propia tierra, no eran capaces de entregarse, de dejar sus comodidades por atender la obra del Señor, el llamado de Dios. ¿Usted cuánto está dispuesto? Muy bien. Le avanzamos. Advertencia de escape. ¿Por qué Dios? Advertencia de escape, porque Dios actuará. Porque el versículo 8 dice: porque el que los toca a la niña de su ojo. ¿Sabe cuál es la niña de su ojo? Esta. ¿Cuál es? Se llama la pupila, que es la parte más sensible. ¿Mande? La más delicada. Y si has notado que cuando alguna vez te entra algo o alguien quiere acercarte, la reacción es, sí, o sea, quien se mete con mi hijo, o sea, con mi pueblo, se mete como la niña de mis ojos. Y de alguna manera, pues hasta ahí han compuesto canciones, ¿no? Que somos la niña de sus ojos. ¿Sí? Bueno, eso es para que la canten las hermanas. ¿Yo soy la niña? El amor, porque el que los toca a la niña de su ojo. El amor electivo de Dios, por la elección de que fue objeto del pueblo de Israel, es llamado la niña de su ojo, lo más preciado que Dios podía tener, como dice Éxodo 19:5. Las naciones que han tocado al pueblo de Dios tendrán su merecido castigo, porque han estado peleando contra Dios mismo, y Él peleará contra ellos. Los que la despojaron serán despojados. Así ha sucedido en la historia. Así sucedió con Babilonia, así sucedió con los medopersas, así sucedió con Grecia, con Roma, y después, en un futuro muy lejano, va a suceder en el Armagedón. Las naciones en contra de Dios, y actualmente pues siguen en contra del pueblo, pero el Señor hará justicia. ¿Bien? La veo, se espantó, hermano. Muy bien. Advertencia de escape, fíjense, no solamente es voluntario, sino para gozo y paz. Salgan. Ahí están en un gozo pasajero, ¿sí? Ahí para gozo y paz. Canta y alégrate, porque el Señor morará en su ciudad. Ahí en el versículo 10, canta y alégrate, oh hija de Sión, porque el Señor morará en su ciudad. En medio de ti habitaré, dice el Señor. ¿Qué es aquí? ¿La anunciación de quién? En medio de ti, dice el Señor, habitaré. ¿La anunciación de quién? Del Mesías. ¿Cómo y cuándo podemos ver esto? Ya actualmente, en aquellos tiempos, actualmente, ¿qué? Todos los días. Y en aquel tiempo, hablando de Israel,
de Jerusalén cuando Cristo vivió en medio de su pueblo. Habitaré en medio de ti. Él vino, habitó entre su pueblo. Aquí estuvo. En Zacarías prevalece la idea dominante que el Señor volverá a su pueblo en la persona del Mesías. Es el mensaje que él constantemente repite acerca del Mesías. Es uno de los pasajes, de los libros más mesiánicos, de profecía mesiánica. En realidad es el Mesías el que está hablando aquí. ¿Quién es la palabra del Señor? El Señor Jesús. Advertencia de escape para extendimiento de su reino. En aquellos días se unirán a nosotros. ¿Sí? En el versículo 11, se unirán al Señor muchas naciones y serán mi pueblo y habitará en medio de ti. Estaba profetizando, ¿a quién creen? A Unifam, Coacalco y a las misiones. Se unirán a nosotros, a Real del Bosque, a Santa Inés, allá en Chiconautla, y las que el Señor vaya levantando. Las conversiones que estamos preparando. Muy bien. Pues ¿quién es la iglesia de todo el mundo? Nosotros. El profeta se refiere a la futura conversión de los gentiles al Señor. Sin embargo, esta bendición de que los gentiles nos volvamos al Señor, que en ese tiempo lo creían exclusivo, Dios para ellos, dice, esta bendición de extender hacia los gentiles, el volvernos a Él por su amor, por medio del Señor Jesucristo. Sin embargo, esta bendición hasta el día de hoy no mermará la bendición de Israel. Ellos seguirán y siguen siendo la porción del Señor y sus escogidos. Aquí lo vemos, así es. El Señor poseerá a Judá como su heredad en la tierra santa, y de nuevo escogerá ¿a quién? A Jerusalén. Y pues ya estamos por terminar. Advertencia de escape: en silencio y contentamiento. Esta advertencia sí es voluntaria. En silencio, dice, calle todo mortal delante del Señor, porque Él se ha despertado en su santa morada. Calla. ¿Qué dice? No alegues, no discutas. ¿Por qué? Es que yo me quiero quedar aquí, la estoy pasando bien. Allá comía carne. Sí, Allá comíamos carne. ¿Por qué no nos quedamos en Egipto? Ahí nos hubiéramos muerto, dice. Te exhorta a todos los hombres a que guarden silencio delante del Señor y que todos esperen la hora de la intervención de Dios a favor de Israel. Este pasaje, este último versículo, describe al Señor como si Él estuviera dormido, ¿sí? Como si el Señor hubiese estado dormido, y le dice: levanta. ¿Sí? El Señor se ha levantado en su santa morada, como un león que se levanta en su madriguera, como cantábamos hace rato: levántate, Señor. ¿Y qué se va a levantar? ¿A qué? A hacer justicia. ¿Sí? El Señor a atender a su pueblo, a cumplir su palabra, su promesa. Él ha de venir nuevamente. Este libro aquí trae profecías que se cumplieron no solamente en el tiempo o en los tiempos de Zacarías, sino que también profecías a futuro, ¿sí? Que ya nosotros hemos estado viendo ahí. También habla de la segunda venida del Señor Jesucristo. Hasta aquí. Entonces, cuando Él venga, se levante, que se pueden sus enemigos del Señor, Los enemigos de del pueblo. del pueblo. Muy bien, de Dios, de Israel. ¿Alguna pregunta hasta aquí respecto a este tema? Huye, escapa. ¿Qué nos detendrá cuando venga la marca de la bestia? ¿Qué dirás? Y antes dice: ha caído la gran Babilonia, sal de ella. Sal de ella, que en base al pasaje, lo que hoy a este estudio, sal de ellas, deja las cosas. ¿Qué representa Babilonia? Las cosas de este mundo. La gran ramera. La gran ramera es prostituido con todas las naciones. Apocalipsis habla de los 144,000.
¿ellos en el futuro van a saber de esa marca de la bestia y no se van a dejar marcar? A ver, no escuché. Que si los 144,000 van a saber de la marca y no se van a dejar marcar. 144,000 que habla Apocalipsis. No, porque todo aquel que sea marcado ya no tiene perdón. No, que sí No. saben, ellos saben. Ah, Solamente los que leen el Nuevo Testamento saben de esto, de la marca. Creemos que No. los 144,000 son del pueblo de Israel. Más detalles, vengo a escatología. Escatología el próximo sábado de 8 a 12. Una promoción. Ahí están las. ¿Sí? Ahí están las señales y todo lo demás. Ajá. Pues bueno, esa Es una buena pregunta. es una buena pregunta, hay que contestar ahí en escatología. Sí. Bien, pero bueno, que nosotros sabemos, el tema es huye, sal, escápate. Es el llamado que hace el Señor. ¿Por qué te quedarías? ¿O por qué te quedas? Porque no somos capaces de nosotros dejar los placeres del mundo que ofrece para volvernos al Señor. Bueno, ya le dijo. Hermano Martita. También esa es una parte en donde dice escápate. También nos está alertando para ese día, porque decía en Mateo, parece que es esto, cuando Jesús habla de los últimos tiempos, o bueno, de su segunda venida, de las señales y demás, dice, y ustedes huyan a las montañas, ¿no? Entonces lo dijo con Lot, dice, huye de esta tierra porque la voy a destruir, lo dijo aquí, y ahorita también en el tiempo venidero nos ¿Será que dice Dios escapemos? Si decimos o escuchamos que Dios nos habla 2, 3 veces lo mismo, ¿por qué? Porque quiere dejarlo Porque es bien, importante. bien entendido, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, aportación? Adrián. Pues yo veo con claridad cómo Dios desde ese tiempo y siempre hasta hoy ama a su pueblo y le exhorta a que se aparten de la maldad, a que le sigan, a que sea ejemplo, que sea luz y que por amor, pues está diciendo que se aparten de Babilonia. ¿Qué contraste, no? O qué contradicción a veces nosotros decimos, no, pues me está yendo mal. ¿Y qué es lo que a veces algunas doctrinas enseñan? Pues es como decir, mira, deja tu Jerusalén y vente a Babilonia, ¿no? Como pareciera que fuese así. ¿Y cómo es aquí lo que hace el Señor? Nos deja tus comodidades, como la estás pasando allá, tu manera de vivir, tu cama, y vuelve a tu tierra con el Señor, a trabajar, a reconstruir, pero sobre todo atendiendo al llamado del Señor de una manera voluntaria. ¿Sí? Un último comentario, Yo, César, mi hermano Manuel. el primer tema con respecto a la reconstrucción, pues la realidad es que así estamos, ¿no? Devastados, destruidos. Así llegamos. Viene el Señor y viene haciendo esa restauración de cimientos hasta arriba. Pero a veces creemos que estamos bien, que estamos prósperos, pero en realidad estamos devastados, ¿no? Viene Dios y hace esa restauración por completo, ¿no? Restaurando incluso emociones, sentimientos, traumas del pasado, de la niñez. Sanando. Sí. Y es algo maravilloso, ¿no? Que solo Dios lo puede hacer. Sí, y de una manera pues voluntaria, y pues que Dios extiende esto que vimos, ¿no? Extiende para todos, todo aquel que quiera, sí, atender a ese llamado de Dios. Y pues a lo mejor ahora nos encontramos algunos, o cómo se encuentra su templo, su reconstrucción, está a medias, ya la abandonó, ya dejó por ahí, hay telarañas. Bueno, pues vamos a terminar con una oración. Cierra sus ojos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta palabra, por este estudio que ahora nos has permitido desarrollar, y rogamos, Señor, que nos permitas poner en práctica lo que hoy has hablado a nuestras vidas, que podamos nosotros compartirlo en cada grupo familiar, Señor, y tú vengas sanando, vengas restaurando, y también
trayendo consuelo, pero al mismo tiempo, Señor, desafiando a tu pueblo, a tu iglesia, y en todo momento saber, Señor, que tu palabra es verdad y que tú eres quien dice ser, y que tu palabra, o sea, tú eres fiel a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder dar esos pasos, a poder salir y atender este llamado que tú haces a nuestras vidas. Y Señor, pues también quiero agradecerte por todo este tiempo. Gracias, Señor, también por el trabajo que tú nos concedes, por el ingreso al hogar. Y Padre, queremos hoy también poner en tus manos las ofrendas, los diezmos que hoy serán levantadas, rogándote, Señor, que bendigas quienes lo administran, y también, Señor, quienes diezman, quienes ofrendan. Que todo esto, Señor, sea para tu honra, tu gloria y el extendimiento de tu reino, y el sostenimiento, Señor, también de todo lo que tiene que ver con tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén.